grabar para que quede registro. Buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Este es el curso de ecología que dictamos a los estudiantes de agronomía. Hoy día es martes 9, son las 14:30, un poquito pasado. Y tengo algunas noticias. Revisando el calendario de actividades del semestre, la próxima semana es semana sin conexión. Y la prueba 3 va a tener que ser el día martes 1 de... No, martes, estoy equivocado yo. No es martes 1 de diciembre, sino que es miércoles. Martes 30 de noviembre. Les recuerdo, para que se vayan preparando. O sea, nos queda una sesión de clase. La próxima semana, como dije, es semana sin conexión. Ahí pueden usar ustedes el tiempo para preparar la prueba. Bien, estábamos analizando algunos aspectos de la biodiversidad, importante para los agrónomos, ya que ellos en su función profesional usan insecticidas, introducen especies, etcétera. Así es que vamos a seguir con el tema. Me equivoqué. Tenemos que... A ver. Momentito. Se desordenó aquí el... ¿No? Ahí está. Bien. Habíamos estado analizando hoy día en la mañana el tema de la diversidad, algunos aspectos generales, la aproximación conceptual, los tipos de diversidad que hay, la relación entre la diversidad y la evolución de los seres vivos, la importancia de la biodiversidad. Habíamos quedado en esa figura que le estoy mostrando yo. ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad? Primero, que es un patrimonio natural, y aquí lo podemos ver nosotros a nivel de la ecósfera, a nivel de toda la Tierra, a nivel de un determinado continente, de un país, de una región, de una localidad, incluso de un sitio. Patrimonio natural. Este concepto de patrimonio natural se ha ido revitalizando en los últimos años, así como hay patrimonio económico, o sea, riqueza de las personas. Bueno, patrimonio natural significa entonces riqueza natural del mundo, de la Tierra, de un continente, de un país, región, localidad, sitio. La otra importancia de la biodiversidad que constituye reserva genética, y para los agrónomos esta situación es tremendamente importante. Ya les señalé en la clase pasada que la reserva genética permite a través de ingeniería genética encontrar variedades que son resistentes a algunos factores del entorno. La biodiversidad también obviamente entrega servicios, como por ejemplo
la captura de la energía solar por las plantas, la protección del suelo por las plantas en pendientes, la descomposición, la mineralización, la provisión de materia prima para elaborar medicamentos, alimentos, etc. Y también tiene la biodiversidad una importancia económica, y en los últimos años ha ido aumentando la importancia turística. Como hay muchas especies que están en riesgo vulnerable de desaparecer de la faz de la Tierra, entonces, bueno, antes que ello ocurra, mucha gente quiere ir a conocerla. Además, hay un sentimiento de estimación, de cariño por algunas especies, que en estos ámbitos se llaman especies carismáticas, especies que le llegan a uno al corazón, como las ballenas, por ejemplo, los pingüinos, los delfines, los koalas, los osos pandas, qué sé yo. Entonces los países están cuidando, protegiendo el tema de la biodiversidad, especialmente países que están relativamente aislados, como el caso chileno. Pues recuerden que Chile está aislado, ¿no es cierto?, por una cordillera bastante alta, la cordillera de los Andes, está aislado por el norte, por el desierto de Atacama, por el oeste, por el Océano Pacífico, y por el sur, por mares complicados, un poco más al sur, la Antártica. Entonces, durante mucho tiempo el país ha permanecido un tanto aislado de la invasión de otras especies, y la biodiversidad chilena se conserva respecto de algunas especies de flora y fauna relativamente endémica. Bueno, la primera diversidad que hablamos es la diversidad organimal. La diversidad organimal se refiere a los tipos de organismos que hay, ¿ya? Y por los cursos de zoología, los cursos de botánica, los cursos de microbiología, ustedes saben que hay 5 grandes tipos de organismos. Los microbiólogos agregan un tipo más acá, que se llaman los reinos. Yo sigo una clasificación relativamente conservadora acá, que habla del reino de las moneras, ¿no es cierto?, cuyos representantes más característicos son las bacterias; el reino de los protistas, cuyos representantes son las algas unicelulares, los protozoos; y después tenemos el reino de las plantas, o metafitas, el reino de los hongos y el reino de los animales. Ustedes ven por la figura que hay acá, en este diagrama, bueno, el reino animal es bastante más diverso que el reino vegetal. El reino vegetal le gana a los animales en la biomasa, grandes árboles, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros, animales tan grandes como los árboles, bueno, hay algunas excepciones, pero en general, sobre todo las especies arbóreas forestales, o las que se encuentran en el sur de Chile, son realmente grandes, sobre todo la parte subterránea. En cambio, acá nosotros tenemos una mayor diversidad, particularmente por el grupo, como ustedes sabrán, por el grupo de los artrópodos. Esto es la diversidad organismal. También hay una diversidad funcional, ¿ya?, según sea el tipo de organismo. Entonces, los ecosistemas, nosotros encontramos los 5 tipos de organismos con funciones bien específicas. Ya sabemos nosotros que la función de los productores es transformar
Hay otras funciones, por supuesto, como la de proteger el suelo de la lluvia. Pero aquí la función principal es captar la energía solar y transformarla en energía química de los alimentos. La función de los animales es fundamentalmente provocar una caída gradual de la energía. Nosotros podemos ver que cuando se producen incendios forestales, ¿ya?, la caída de la energía es violenta. En cambio, cuando tenemos una plaga de ratones, por ejemplo, una plaga de insectos, una plaga de conejos, una plaga de liebres, la caída de la energía va siendo más gradual. Uno de los roles fundamentales de los animales. Después tenemos nosotros los hongos, setas o callampas, cuyo rol fundamental es el producir la descomposición de la materia orgánica, desde materia orgánica compleja a materia orgánica simple. ¿Ya? Bueno, hay hongos que son multicelulares, como el que le estoy mostrando acá, la zona reproductiva de estos hongos, y hongos unicelulares. Y después tenemos nosotros las protistas, representadas acá por algas unicelulares que son parte importante en la captación de la energía solar en el mar, y estos organismos unicelulares, protozoos, que tienen la capacidad entonces de desplazarse por sí mismos, porque presentan algunos orgánulos celulares destinados a eso, como los cilios, los flagelos y los pseudópodos. Y después el reino de las moneras, ¿no es cierto?, representado fundamentalmente por las bacterias. Esta es la diversidad organismal, ¿ya? Una diversidad funcional. En un ecosistema, ¿no es cierto?, esperamos encontrar estos 5 tipos de organismos para que el ecosistema esté debidamente equilibrado. En los cultivos, por ejemplo, no necesariamente van a estar estos 5 tipos de organismos. Bueno, ahí tenemos un cuadro que nos muestra lo que señala, ¿no?, tipo de ser vivo, monedas, mineralización de la materia orgánica, protistas, producción primaria, en el caso de las algas unicelulares, liberación gradual de la energía, en el caso de los protistas, de los protozoos. Hongos, descomposición de materia orgánica, plantas, producción de materia orgánica, y los animales, la liberación gradual de la energía. Eso es lo que yo les puedo señalar, ¿no es cierto?, respecto de la biodiversidad en general. Vamos a dejar de compartir ya esta cosa y nos vamos a ir al tema siguiente. Ya se me perdió ya. ¿Dónde estás? Bien, vamos entonces ahora a ver la... Vamos a ver la diversidad a nivel
a nivel de ecosistemas y paisaje, la diversidad de Chile a nivel de ecosistemas y paisaje. Primero, las llamadas ecorregiones. ¿Qué es lo que se entiende por ecorregión? Ya, también llamada región ecológica, es un área biogeográfica relativamente grande y que tiene un conjunto de características que las hacen similares: ecología, clima, geomorfología, suelo, hidrología, flora y fauna. Dentro de esta región ecológica nosotros encontramos los ecosistemas o los paisajes. Y podemos hablar nosotros de ecorregiones marinas, ecorregiones terrestres. Aquí tenemos en celeste, en esta parte, las ecorregiones marinas. No, en la diapo no se diferencian muy bien los tonos del celeste. Entonces, eh, vamos a ver si se alcanzan a notar acá la ecorregión del mar, conocida como Chile Central, ¿no es cierto? La zona de la costa norte, el mar en la zona norte de Chile, eh, la Humboldtiana, la isla de Pascua, la zona que está acá, la isla de Juan Fernández, esta zona que está acá, las islas desventuradas. Así que los invito yo a que una vez que tengan la diapo en sus computadores, celulares, la vean con más calma. Pero estas son las ecorregiones marinas. Ahora, las ecorregiones terrestres, no todos los autores coinciden con el detalle del límite. Los nombres también pueden variar, pero coinciden en los aspectos generales. Nadie duda, por ejemplo, que esta zona que estoy marcando yo corresponde al desierto del desierto de Atacama, aun cuando a lo mejor los límites pueden variar. Algunos dicen que el desierto de Atacama llega hasta aquí, hasta el Valle del Elqui, otros lo ponen en Copiapó, otros lo ponen un poco más al norte. Pero claramente esta es la ubicación geográfica del desierto de Atacama. Entonces, repito, ¿ya? El desierto nuestro, dentro del cual el desierto de Atacama es un tipo de desierto, se extiende hacia el norte y configuran una región ecológica que comienza al sur de, del Ecuador y termina, digamos, acá en Serena, en el Valle del Elqui. Ese es el desierto costero peruano chileno. Esta es una gran, qué sé yo, ecorregión. Después tenemos nosotros lo que está de celeste acá, que corresponde a la zona de los Andes de la Puna. Esto que está aquí. Esto es lo que está un poco más coloreado, que no, lamentablemente no se ve bien acá. Corresponde a los Andes. A ver, esto molesta acá.
la zona de los Andes centrales. Eh, el matorral chileno, lo que está indicado acá de verde corresponde a los bosques valdivianos, y lo que está acá de un color semivioleta corresponde a los, ¿dónde está aquí? ¿Qué es lo que va a ver? A los bosques magallánicos subpolares. Bueno, esto lo vamos a ver en más detalle, pero lo fundamental es que las ecorregiones son regiones de una extensión geográfica respetable, que tienen características ecológicas, geográficas, climáticas similares. Y dentro de eso, repito, insisto, están unidades de paisaje más reducido que pueden corresponder al ecosistema. Entonces aquí vemos nosotros el detalle de la región ecológica del desierto. En nuestro caso, el desierto es un desierto templado, no es ni un desierto frío ni un desierto cálido, por la cercanía del mar. Y vean ustedes que aquí el desierto se pone en La Serena, llega en el caso chileno hasta Arica, pero este desierto se continúa hacia el norte, conformando el desierto peruano-chileno, de norte a sur. Ahora, este desierto templado, ¿no es cierto?, está caracterizado por subregiones ecológicas, ¿ya? Áreas poco menores. Tenemos el desierto costero, el que está marcado aquí, ¿ya?, de un color café verdoso. El desierto interior, que es el desierto más seco. Y finalmente tenemos la estepa interior, que es esta que está acá. Entonces, estas subregiones ecológicas están caracterizadas por variaciones del clima desértico, por variaciones de la geología del sistema, de la geomorfología del sistema, y eso incide entonces en la característica de la flora y de la fauna. Aquí tenemos nosotros algunos paisajes. ¿Ya? Este es el estepa interior, este es la estepa, el desierto hacia la costa, y esta es la parte más al sur del desierto, por ahí, qué sé yo, a la altura de las Cardas, como dice ahí, o bien entre Ovalle y Vicuña. Después tenemos nosotros la región ecológica, la montaña andina. Obviamente esto forma parte de los Andes. Esta es la zona que estoy marcando yo, la zona del altiplano. ¿Qué es lo que es el altiplano? Es un gran territorio de altura plano, por eso se llama plano. Y después tenemos la estepa la estepa altoandina, que es el paisaje característico que encontramos nosotros, por ejemplo, en la alta montaña del Valle del Elqui. Ahí tenemos nosotros el paisaje característico del altiplano peruano, chileno, boliviano, ¿no es cierto? Una zona plana, con zonas ricas en humedales, y donde la fauna característica son los auquénidos, entiéndase, vaca, llamas, alpacas. Y después tenemos la estepa altoandina, ¿no es cierto?, representada por una vegetación arbustiva baja,
y con muchos espacios sin vegetación entre ellos. La estepa alto andina. Aquí tenemos nosotros un paisaje más local. Este paisaje es más del norte, pero no de la zona del altiplano, ¿ya? Y este es un paisaje de la alta montaña del Valle del Elqui. Esto es la estepa alto andina, en este caso dominada por arbustos, en Cojín, esto es pajonal. Notarán ustedes, si se fijan bien en el espacio que hay entre Cojín, que el suelo es pedregoso, es un suelo característico de la alta montaña. Y aquí tenemos nosotros también un paisaje en pendiente donde de nuevo domina ahí el pajonal. Después tenemos más hacia el sur la llamada región ecológica del bosque esclerófilo o bosque o matorral esclerófilo, que es esta zona que está acá. ¿Ya? Valparaíso, Concepción. Se llama matorral esclerófilo porque está constituido por arbustos altos, de hoja dura, y con muchos resina en la hoja, lo que le da un olor característico al matorral. Y es peligroso este matorral porque las resinas se incendian con facilidad. También se le llama bosque esclerófilo, porque está conformado en algunos sectores por árboles bajos o arbustos altos. Este matorral ya está bastante degradado porque es la zona más, una de las zonas más pobladas de Chile, de tal manera que mucho de esto está destinado a agricultura, a asentamientos humanos y actividad industrial. Entonces, este es el aspecto del bosque esclerófilo relativamente bien protegido. Aquí hay un parque nacional, y lo que está en el primer plano es la famosa palma chilena, productora de miel de palma. Ahora ya está protegido por ley, así que la producción de palma prácticamente no tiene lugar. Más al sur tenemos nosotros el bosque caducifolio. Note que ya la vegetación arbustiva alta o arbórea baja comienza a manifestarse producto de la mayor precipitación desde Valparaíso hacia el sur, incluso desde el sur de la región nuestra, hacia el sur, en quebradas protegidas. ¿Qué es lo que se está notando? Que a consecuencia de la baja en la precipitación, este matorral esclerófilo se está reduciendo, se está moviendo hacia el sur. No es que el matorral, yo creo que me expresé mal, no es que el matorral se esté desplazando así como una mancha que se desplaza, sino que su extensión, por efecto de la sequía, se va reduciendo en dirección al sur. ¿Ya? Y además, como decía, esta es la zona central de Chile y ha sido bastante explotado este matorral para la producción de madera, para la producción de leña, etcétera. De manera que hay lugares muy, muy alterados, muy desertificados. Pero lo importante entonces, tener presente que ya desde el sur de la provincia de Coquimbo se empieza a manifestar la formación arbustiva alta o la formación arbórea baja. De tal manera que llegamos a esta zona de por aquí,
¿ya? Donde encontramos el bosque caducifolio. Aquí ya tenemos árboles, ¿no es cierto?, en sentido estricto, y que durante el otoño pierden sus hojas, de tal manera que el bosque caducifolio en otoño adquiere este aspecto, ¿ya? Tonos café rojizos, café amarillento, etcétera. Aquí es una zona, ¿no es cierto?, eh, de precipitación nival abundante, no solo neva en las altas montañas, ¿no es cierto?, sino también en lugares más bajos. Después tenemos el bosque lluvioso templado, más al sur. Este es el bosque caducifolio, ¿no es cierto? Las hojas se le caen a los árboles en otoño y reaparecen, rebrotan en primavera. Y aquí tenemos el bosque lluvioso templado. Aquí las hojas no se le caen a los árboles. Es un bosque de árboles grandes, bosque denso, de hoja ancha, el bosque laurifolio y el bosque siempre verde, que corresponde a la zona de las coníferas ya hacia la montaña. Donde tenemos acá el bosque, matorral, bosque templado lluvioso, ¿ya? Es esta zona. Ahí tenemos nosotros fotos del bosque templado lluvioso. Es un bosque denso, ¿ya? El suelo tiene mucha humedad, ¿no es cierto? Y la penetración humana se hace complicada, de tal manera que la gente tiende a desplazarse por el mar. A veces hay algunos reportajes, ¿ah?, de los canales de televisión, La Católica, Canal Nacional, que muestran, ¿ya?, estos parajes y la gente que vive en ellos. Es una zona relativamente despoblada. No es difícil vivir acá. Y ya muy al sur, ¿no es cierto?, compartiendo con territorio argentino, eso que está indicado ahí, corresponde a la estepa patagónica. Aquí llueve, pero las temperaturas son bajas y el ambiente es, es, drástico, ¿no? Hay mucho viento, de tal manera que encontramos aquí un paisaje dominado por vegetación herbácea, como el que encontramos nosotros en algunos sectores de la alta montaña. Esta es la tierra, ¿no es cierto?, donde podemos encontrar guanaco, ñandúes. Es una zona que se está usando desde hace bastante tiempo como una zona ganadera. Después tenemos nosotros, como parte del territorio, las islas del archipiélago, las islas del archipiélago sur en esta zona, que son islas con mucha vegetación, islas, es decir, la vegetación es densa, ¿no? No hay mucha colonización humana y, como dije recién, el medio de locomoción es el bote o la lancha, ¿no? Las islas del archipiélago sur son estas islas. Ahora, las islas oceánicas, que son islas que están ubicadas acá, como la isla Juan Fernández, ¿no es cierto?, y las islas San Félix, y las islas polinésicas, Rapa Nui, la isla de Pascua, Sala
Sala y Gómez. Estas islas, algunas de ellas tienen una vegetación abundante, ¿no es cierto? Y otras son islas con un carácter más bien semiárido. Este es un paisaje de la bahía de la isla Juan Fernández. Notarán, ¿no es cierto?, la vegetación arbórea que existe en esta zona. La isla Juan Fernández, por ser un territorio relativamente aislado, imagínense Chile aislado, la isla Juan Fernández aislada, de tal manera que los endemismos de la flora son bastante abundantes. Y finalmente tenemos la Antártica. Ya, si bien es cierto, en sentido estricto no es un territorio chileno, es un territorio internacional, bueno, nosotros lo consideramos como un territorio nuestro. La Antártica, la flora y la fauna de la Antártica se encuentra en el mar Antártico. Se encuentra asociado al mar Antártico. Mucho más que a la zona, a los hielos sólidos. La Antártica es un ambiente, es un continente donde la vida es complicada, bajas temperaturas, ¿no es cierto? El agua no está disponible en agua líquida, sino que está disponible en agua sólida y no se descongela el agua, y viento bastante fuerte, con un efecto erosivo tremendo. En cambio, fíjense ustedes que el mar es más amigable para la flora y la fauna. Sin embargo, en términos de flora y fauna, la fauna es más diversa que la flora. La flora está representada por líquenes, por ejemplo, y por organismos fitoplanctónicos. Pero la fauna, ¿no es cierto?, está representada, como están viendo ahí, por diferentes especies de animales característicos de los ambientes polares, ¿no? En este caso antárticos. Esto es lo que podemos nosotros señalar respecto a la diversidad de ecorregiones, ¿ya?, que tiene el país. El país tiene, ¿no es cierto?, una región continental, ecorregiones continentales, y tiene ecorregiones marinas. La vocación productiva ahora de estas ecorregiones, bueno, varía, por supuesto, según sea la posición latitudinal de la región. Pues del norte, la producción económica, en la zona desértica, minerales, salitre, cobre, litio, oro por ahí, manganeso, qué sé yo. Y en la parte marina, bueno, una gran cantidad de peces, porque la zona norte está justo en una zona de surgencias, donde corrientes marinas profundas suben en la zona de Arica y Tacna, con un límite hacia el norte y un límite hacia el sur, de tal manera que ahí se fertilizan las aguas superficiales y la productividad pesquera es importante. Ahora, ¿no es cierto?, con los problemas de los combustibles fósiles, la contaminación de la atmósfera, el cambio climático, la zona norte se está haciendo
¿no es cierto?, relevante en términos de la disponibilidad de energía solar. Ese es un servicio que presta la ecorregión, un servicio ecosistémico de la ecorregión. Y por supuesto, ¿no es cierto?, hacia las zonas montañosas, tratándose de un desierto, la transparencia de la atmósfera que permite la investigación astronómica a nivel de carácter mundial. La vocación de la zona de matorral y del bosque esclerófilo y del bosque caducifolio, bueno, la agricultura, la fruticultura, ¿ah?, y algo de ganadería. Ahora se ha ido introduciendo, ¿no es cierto?, un poco el turismo. La zona del bosque lluvioso templado, ¿ah?, es la, la, la vocación forestal. Y ahora, ¿no es cierto?, con los temas de contaminación ambiental, la captación de anhídrido carbónico para la limpieza de la atmósfera, bajar los niveles de anhídrido carbónico. ¿Mm? Y ciertamente en algunas regiones una vocación ganadera. La vocación fundamental, ¿no es cierto?, tradicional ha sido la producción maderera. Y ahora agregamos la captación de anhídrido carbónico, ¿no es cierto?, y el ingreso, la incorporación de oxígeno. O sea, estas masas boscosas forman parte de los pulmones de la Tierra, no en términos de la magnitud que tiene la selva la brasileña o la zona africana y algunas otras grandes masas boscosas. Pero es importante, forman parte de la red de oxigenación y captación de anhídrido carbónico de la ecosfera. Y el sur, ¿no es cierto? Bueno, tenemos una vocación en la zona, en la parte terrestre, ¿no es cierto?, una vocación ganadera y también turística. La Patagonia pega a nivel del turismo internacional, por lo mismo que el desierto de Atacama pega a nivel del turismo internacional. O el desierto del Sahara, bien, pega a nivel del desierto, a nivel del turismo internacional. Entonces son patrimonios que el país de una manera u otra tiene que intentar proteger. Ya se había armado un tremendo lío hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, que algunas empresas habían detectado carbón y querían explotar el carbón en algunas regiones de la Patagonia. Entonces, por supuesto que ya mucha gente se opuso a esta explotación. Bueno, la archipiélago sur representan, ¿no es cierto?, recursos forestales, sobre todo para la captación de anhídrido carbónico y la incorporación de oxígeno, pero para el país tienen importancia geopolítica. Recuerden que estuvimos a punto de irnos a las armas con los argentinos por algunas islas relativamente pequeñas, pero que son importantes desde ese punto de vista. ¿Ya? ¿Para qué decir de islas como, por ejemplo, la isla de Pascua? Importancia turística, y el país, además, está metido, geopolíticamente hablando, hacia Oceanía, así que eso facilita también el intercambio comercial. Y además, la presencia de un país que es relativamente pequeño, en el concierto, para el concierto mundial. Recuerden que nos superamos
los 20 millones de habitantes, y estaba leyendo yo que la tasa de nacimiento sigue bajando. Bueno, la vocación de la Antártica, bueno, es un en territorio internacional, no se puede explotar, pero sí tiene una vocación de patrimonio, ¿no es cierto?, natural, y además turismo. La gente paga, los que tienen plata, pagan por ir a turistear a la Antártica. Ahora bien, los ecosistemas nacionales. O sea, vamos ahora a un nivel más pequeño de paisaje. Vamos a ver si... Herramientas. No, no. No, no, no. Rotar a la derecha, buscar... no, no, no sé, no veo el signo que le da, el signo más que le da un poco de... Ver, a ver. Modo de lectura. No, la chica. Bueno, estas cosas a veces aparecen los signos. Aquí está, aquí está, aquí está. Bueno, los ecosistemas terrestres, ya dije, ¿cierto? Tenemos las ecorregiones, ¿no es cierto? Una región extensa del territorio, y dentro de eso encontramos unidades de paisaje más pequeñas. ¿Ah? Como por ejemplo el Valle del Elqui. ¿Ah? El Valle del Elqui forma parte del límite meridional del desierto de Atacama, según algunos autores, del límite meridional, o sea, del límite sureño del desierto de Atacama. Entonces forma parte de la región del desierto. Pero la cuenca constituye por sí misma, ¿no es cierto?, la cuenca del río Elqui, un ecosistema. Entonces nosotros tenemos ecosistemas terrestres que lo podemos clasificar en función de la posición, ¿no es cierto?, altitudinal que tienen. Ecosistemas de las tierras bajas, ellos que están entre la costa y la media montaña, y ecosistemas de las tierras altas que están en la montaña. Entonces, los ecosistemas de las tierras bajas, bueno, los ecosistemas de desierto, es decir, de las distintas unidades desérticas que hay en esta ecorregión del desierto. Los ecosistemas de matorral estepario, los ecosistemas de bosque esclerófilo, los ecosistemas de bosque caduca, de los bosque laurifolio, bosque siempre verde, estepa patagónico y el ecosistema antártico. Aquí se sigue, ¿no es cierto?, un gradiente latitudinal, de norte, del límite con Perú, por ejemplo, hacia el sur, hasta llegar al mero polo antártico. Después tenemos nosotros las tierras altas, la estepa altoandina, ¿ya? Aquí se me quedó en el tintero los ecosistemas altiplánicos, los ecosistemas altiplánicos, la estepa altoandina y el bosque andino patagónico. Ahora bien, recordarán ustedes que la cordillera de los Andes, a medida que se va acercando al polo, va disminuyendo en altitud. Por lo tanto, el bosque andino patagónico, como la zona de las termas de las Torres del Paine, ¿no es cierto? La zona boscosa, pero bosques ya de árboles más bien bajos, qué sé yo, corresponde a la parte baja
de los Andes. No así los Andes que tenemos aquí en esta región, y si nos movemos más hacia el norte, ya montañas más altas. Entonces, el bosque andino patagónico ya, se debe a la presencia de una mayor precipitación, pero aquí está muy afectado por bajas temperaturas. Entonces, no es un bosque denso, de difícil acceso. Ahora, los ecosistemas acuáticos, podemos hablar de ecosistemas, los marinos, que están, ¿no es cierto?, en la ecorregión marina, los ecosistemas del litoral continental, o sea, por ejemplo, el litoral acá de la cuarta región, los ecosistemas del litoral antártico, que yo les dije que la mayor cantidad de la fauna antártica está asociada al litoral. Los ecosistemas de mar abierto, o sea, los que están más allá de la costa, también le llaman ecosistemas pelágicos, donde se encuentran las ballenas, ¿no es cierto? Y donde trabaja la pesca industrial. Y después tenemos los ecosistemas del litoral insular, o sea, son ecosistemas marinos que están rodeando las islas, o sea, el ecosistema marinos litorales están pegados a la costa. Los litorales antárticos están pegados a la Antártica. Bordes marinos pegados a la Antártica. Y los ecosistemas insulares, bordes marinos pegados a las islas. Después tenemos los ecosistemas acuáticos continentales. Estos son de agua dulce. Y puede ser agua salobre, pero no agua del mar. Como por ejemplo algunos salares allá en el norte, que tienen una concentración salina mayor que la del mar. Bueno, los ecosistemas dulceacuícolas son los ecosistemas fluviales, o sea, los ríos, particularmente en el último tercio del país, los ecosistemas lacustres, los lagos, de nuevo, especialmente en el sur del país, y los ecosistemas palustres y humedales, o sea, los pantanos, las ciénagas, las turberas y los humedales. Y después tenemos nosotros los ecosistemas insulares, las islas oceánicas y las islas del sur de Chile. Bueno, ahí tenemos nosotros la referencia. Eh, los libros modernos de geografía para la enseñanza media han asumido una aproximación ecosistémica, digamos, y hay algunos de estos libros bastante, eh, bastante buenos. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Por ¿Chiquillas? mi parte, no, profe. Bien. Eh, vamos a ver entonces. Oh, oh. Voy a cerrar
estos que molestan. Y vámonos. Unidad 3. Unidad 3, una unidad 3. Ah. Bueno, a pesar que no somos muchos, no somos un país muy grande, ¿no es cierto? Hemos ido creciendo y hemos ido invadiendo ecosistemas naturales. De tal manera que en el país, así como en otros países también, surgió la necesidad de decretar áreas silvestres protegidas, donde la explotación está, si no prohibida, está muy restringida, muy controlada. Entonces, este es el patrimonio natural de Chile, lo que dice relación con la área silvestre protegida. Hay dos sistemas de área silvestre protegida. Aquellas que están a cargo del Estado, que se llaman áreas silvestres protegidas del Estado, y la institución a cargo de esto es la CONAF, Corporación Nacional Forestal, y las áreas silvestres protegidas particulares, donde hay algunas particulares como el gringo Tompkins, ¿ya? A título, digamos, individual, o bien asociaciones de personas. También el presidente Piñera tiene un área silvestre protegida privada. O agrupaciones, como dije, de personas, generalmente personas adineradas. Nosotros vamos a darle énfasis al área protegida del Estado, pero teniendo presente que hay áreas protegidas también, protegidas por privados. ¿En qué consiste el área el Sistema Nacional de Área Silvestre Protegida del Estado? ¿Ah? Es un sistema de unidades territoriales del Estado destinado a conservar y proteger la flora, la fauna, los recursos hídricos, el suelo y el paisaje considerados únicos y representantes de la diversidad de ecosistemas y situaciones naturales existentes en el territorio nacional. Esa es la definición legal de el sistema SNASPE, ¿ah? el sistema de áreas naturales silvestres protegidas por el Estado. ¿Cuál es la estructura que tiene? Está conformada por unidades declaradas, 3 tipos de unidades: Parque Nacional, Reserva Nacional y Monumento Natural. Estas son administradas por la Corporación Nacional Forestal, que es un servicio dependiente del Ministerio de Agricultura. ¿Cuáles son los objetivos de este Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado? Mantener áreas de carácter único o representativo de la diversidad ecológica natural del país, o lugares, comunidades, animales, vegetales, paisajes o formaciones geológicas naturales, a fin de posibilitar la educación y la investigación y de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, etcétera. Eso lo pueden leer ustedes. Mantener y mejorar los recursos de la flora y fauna y racionalizar su utilización. Mantener la capacidad productiva de los suelos y restaurar... ¿Sí? No estaba compartiendo pantalla por si acaso. No me digáis, pucha.
Y como no me avisaron antes, voy a tener que irme para atrás. Voy ¿a dónde estoy? Yo que estaba convencido que estaba compartiendo pantalla. No, ya. Bueno, decía, ¿no es cierto?, que en vista de la invasión de nosotros los chilenos hacia ecosistemas naturales, muchas de las áreas del país están muy intervenidas, muy degradadas, siendo un país que tiene una riqueza bastante interesante, una riqueza de flora, fauna, ya, paisajes, ecosistemas. Entonces, el país se ha visto en la obligación de generar un sistema a cargo del Estado y en los últimos años estimular a muchos privados para proteger este patrimonio natural, o sea, dejarlo, ¿no es cierto?, un tanto aparte el uso de los recursos que tiene los sistemas naturales. O sea, le decía yo que íbamos a tratar con cierto detalle las áreas silvestres protegidas del Estado, el SNAPE. Bueno, entre paréntesis, como este sistema del Estado demanda recursos y a veces el Estado no tiene los suficientes recursos como para cumplir sus objetivos a cabalidad, se está estimulando la conservación de áreas, la protección de áreas naturales por parte de los privados. Pero también el Estado está estimulando sobre todo el uso turístico de las áreas silvestres protegidas por el Estado. En Estados Unidos. Aquí no, excepto las Torres del Paine, por ejemplo, y algunos parques nacionales muy representativos. En general esto no ha dado mucho resultado. En Estados Unidos, por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado, que seguramente lo han escuchado ustedes, eh, forma una gran área protegida del Estado y durante la época de vacaciones se llena de gente. A veces hay que hacer fila para entrar al Gran Cañón del Colorado. Y es una tremenda, el cañón es una tremenda bestia. Es como hay que hacer fila, ¿no es cierto?, para entrar aquí a Ponte Choro, ¿no?, a la parte de la reserva del pingüino de Humboldt. Lo mismo pasa con el, 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 el parque Yellowstone, también tremendo territorio, ¿no es cierto? Y durante el verano, pero buses, autos, hay que hacer fila. Aquí en algunos pocos parques se da esa situación, pero no es lo común. Y por lo tanto tienen problemas de financiamiento y no se mantienen en las condiciones en que uno quisiera. Bueno, ya les había hablado de estas definiciones básicas, los objetivos también estábamos. Y aquí tenemos nosotros, ¿qué se entiende por un parque nacional? Parque nacional. Área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país. Por eso que los parques nacionales se extienden desde la parte norte del país, ya, unos en la alta montaña, otros en el desierto, y se van hacia el sur. El Parque Nacional. Entonces, el Parque Nacional es un tipo de área silvestre protegida del Estado. Ahí tienen ustedes ya un listado de parques
parques nacionales de norte a sur. Tenemos el Parque Nacional Lauca, el Parque Nacional Volcán Isluga, el Parque Nacional Chuyayaco, el Parque Nacional Pan de Azúcar aquí en la zona de Vallenar, el Parque, en la zona de Chañaral, el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, hacia la cordillera, ahí está. ¿Ya? Ahí. El Parque Nacional Llano de Challe, un poco al norte de Huasco, ciertamente el Parque Nacional Isla de Pascua, el Rapa Nui, el Parque Nacional Fray Jorge, el Parque Nacional Archipiélago, ¿no es cierto?, Juan Fernández, Parque Nacional La Campana, esa foto que yo les mostré recién con la palma chilena, es de ese parque, el Parque Las Palmas de Cocalán, el Parque Nacional Laguna del Laja, Nahuel Buta, no alcanzo a ver, Conguillío, tampoco alcanzo a ver, Villarrica, Puyehue, creo que sí, Vicente Pérez Rosales, y así sucesivamente. Se darán cuenta ustedes que la mayoría de los parques nacionales que tiene el país están en la zona sur, ¿no es cierto?, en los ecosistemas boscosos. En el caso del norte, la mayoría de los parques nacionales están en la zona o altiplánica o en la zona cordillerana. ¿Ya? Hay algunos, ¿no es cierto?, como por ejemplo el Parque Nacional de Pan de Azúcar, el Parque Nacional Llano de Challe, Fray Jorge, que están en la zona costera. El monumento natural. ¿Qué es lo que es el monumento natural? Área generalmente reducida, caracterizada por la presencia de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde el punto de vista escénico, cultural, educativo, científico. Monumento natural. Aquí tenemos un listado de monumentos naturales. El salar de Surire, por ejemplo, que está en la comuna de Putre, Parinacota. La Portada en Antofagasta, que es uno de los más conocidos. El monumento natural de Pichasca, ¿no es cierto?, en la zona de Limarí, la isla Cachagua en Petorca, El Morao, en la cordillera de la región metropolitana, Cuntulmo, en la 9ª región, el Cerro Ñalol en la 9ª región, Alerce en la 10ª región, las Dos Lagunas en la 11ª región, Cinco Hermanas, la Cueva del Milodón, ¿no es cierto?, Los Pingüinos y la Laguna de los Cinos. Entonces tenemos un número ya de monumentos naturales. Después tenemos la Reserva Nacional. Área, ¿no es cierto?, un poco más estrecha que un monumento, área cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar con especial cuidado por su susceptibilidad a sufrir degradación por su importancia en el resguardo y bienestar de la comunidad. ¿Cuáles son? A veces se les llama reserva nacional, reserva forestal. Tenemos las vicuñas, Pampa, el Tamarugal, la Chimba, Flamenco, el Pingüino de Humboldt, aun cuando de reserva forestal no tiene nada, digamos, porque no hay recursos forestales ahí, ¿ya? Pero tenemos nosotros el Pingüino de Humboldt, ¿ya? Después acá hay la cuarta, el Pingüino de Humboldt está entre el límite entre la 3ª y la 4ª región, pero lo que tenemos nosotros en la 4ª es la Reserva Nacional La Chinchilla en la 4ª región. En resumen, lo que quiero decir es que
en el en el tercio nortino, llamémosle, si dividimos el país en 3 tercios, ¿ya? Que llega hasta Valparaíso, el primer tercio nortino, y otros 2 tercios hacia el sur. Bueno, en el primer tercio tenemos pocas áreas silvestres protegidas en función del territorio. Bueno, ahí tienen ustedes las referencias, ¿no es cierto? Yo no les voy a hacer, obviamente, que se aprendan todo este listado, pero en el caso de los parques nacionales, hay unos parques nacionales que son emblemáticos. Y ustedes como estudiantes de agronomía, de recursos naturales, tendrán que identificar cuáles son los 4 o 5 parques nacionales de carácter emblemático. Obviamente para la región nuestra ya tenemos el Ferry Jorge, algunas características de lo que es lo que representa Fray Jorge. Y claro, las diferencias, ¿no es cierto?, entre lo que es Parque Nacional, lo que es monumento natural y lo que es reserva. La diferencia, y algún ejemplo que permita demostrar el punto. Ya tenemos aquí en las Chinchillas, por ejemplo, el pingüino Humboldt. Bueno, la reserva de pingüino Humboldt se ha hecho famosa por el tema de Dominga, digamos. No tanto la reserva de la Chinchilla. Está pasando un poquito colada la Chinchilla. ¿Mm? Y por ahí, entonces, cuando hagan un navegado, ¿no es cierto?, en la literatura, busquen como ejemplo algún parque, alguna área silvestre protegida por privados. Parque Pumalín, por ejemplo, es un parque bastante grande, ¿no? Que fue fundada, ¿no es cierto?, instalada por Douglas Tompkins, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir. Y nos quedan 10 minutos para resolver dudas, ya sea dudas de la materia, de esta tercera unidad, o bien dudas por las semanas que vienen a continuación. Ya les señalaba a las personas que estaban a la hora del inicio de la clase que la próxima semana es semana sin conexión. Que la prueba queda, yo originalmente me había equivocado, creí que el 1 de diciembre era martes, no, la tercera prueba y última queda para el 30 de noviembre. En consecuencia, nos va quedando una semana de clases, porque la próxima semana, como dije, es semana sin conexión. Pero, ¿no es cierto?, ustedes tienen la guía, tienen las 2 clases, esta y de la semana anterior, y además vamos a tener la clase de la semana subsiguiente, y con eso cerramos el cuento, o sea, la clase del 23
de noviembre. Queda una pequeña colita sobre el tema de la biodiversidad. Entonces nosotros hemos tratado la diversidad desde el punto de vista conceptual, los niveles generales de la diversidad, en términos de la diversidad organímica u organismal, los diferentes tipos de biodiversidad que hay, ¿no es cierto? Y después nos abocamos a los paisajes, ecorregiones. Me falta un tema que son los biomas que encontramos. Chile es un país, ¿no es cierto?, bastante extenso, así que encontramos presentes en el territorio un par de biomas. Ciertamente el bioma andino. Recuerden que los Andes, ¿no es cierto?, atraviesa todo el continente americano. Desde el centro, América Central, un poco el sur de Norteamérica, hasta la mera Antártida. Y nosotros ahí tenemos un transecto importante. Los paisajes, ¿no es cierto?, los ecosistemas, y los esfuerzos que ha hecho el país por mantener, ¿no es cierto?, libre de una intervención humana muy directa y perjudicial, algunas unidades territoriales, ya sea como parques nacionales, ya sea como reservas nacionales o como monumentos naturales. Eso es todo lo que cubre el análisis de la tercera unidad. Sin embargo, me gustaría atender algunas preguntas de ustedes para que yo quede, ¿no es cierto?, con la seguridad que estamos contextualizados para el cierre del semestre. Así que ofrezco la palabra. Bien, entonces no habiendo ninguna pregunta, opinión, comentario, voy a proceder entonces a cerrar Zoom. Espero que tengan una buena tarde. Descansen la semana sin conexión, pero no se descuiden, no son vacaciones. Y a vuelta, ¿no es cierto?, nos reencontramos. A vuelta de la semana sin conexión. Gracias, profe. Que esté bien. Igualmente. Gracias.